La integración europea, si no existiera, debiéramos de gestarla. Digo esto porque a veces tomamos posturas un poco casi apocalípticas, ¿no? Esto no va a ir a ningún lugar, llevamos más de 60 años y no avanzamos como quisiéramos. Yo creo que es, primero, irreversible. Segundo, un modelo de convivencia, que no solo de coexistencia, de 27 ciudadanías, de 27 estados, que va más. Yo creo que es más, o nos integramos más o nos desintegramos. Tercero, es un modo de concebir menos egoístamente lo que es la dimensión estatal. Todo lo que sea relativizar el concepto de soberanía estatal, de difundir un concepto más abierto, más solidario, creo que es muy importante. Porque cuarto, yo creo que entre ciudadanía, realidades subestatales y estados, la integración gana, no compite entre ellos. Yo creo que ese es un elemento fundamental, clave para tenerlo en cuenta. Por tanto, yo creo que la integración europea nos hace más ciudadanos que súbditos, nos aporta una visión mucho más abierta de lo que es la vida en sociedad y desde todo punto de vista hace la vida más fácil, no menos, como algunos dicen, menos glamurosa que dentro del Estado. Yo creo que dejar el Estado-nación de lado e integrarnos de esa manera genera un sustrato de ciudadanía, de libre circulación de personas, de mercancías, de capitales, de servicios, mucho más efectiva. Así que sin duda es un factor que creo ha llegado para quedarse y tenemos que profundizarlo mucho más. El concepto de integración y frontera bueno, está en el Tratado de Lisboa. Cita las fronteras para simbolizar que marca una dimensión estatal, pero el proyecto de integración europea tiene dos almas: el alma intergubernamental entre gobiernos de estados y supranacional, y el concepto de difuminación de la frontera, tanto en el sentido físico como en el de control, es una realidad, por desgracia, a día de hoy no del todo superada en Francia, ¿no? Particularmente en Francia, y hay que comentarlo así. Yo creo que incumple el derecho de los tratados, convirtiendo en regla lo que es la excepción. Schengen y los tratados dicen que la frontera existe para un control y que esta puede ser susceptible de un control adicional, incluso del cierre por motivos excepcionales de interés nacional, seguridad pública, orden público, pero mantener, como está ocurriendo más de 7 años, una frontera en ese nivel es algo que claramente no está amparado por los tratados. Y creo que la ciudadanía, de un lado y de otro de la frontera, no solo ya es que protestemos, sino que entendemos que no carece de toda lógica. La única vía, también para eso tenemos instrumentos, es llegar al Tribunal de Luxemburgo y que se pronuncie, porque afortunadamente esto no es una cuestión de un Estado, sea Francia, España u otro, sino europeo. Y por lo tanto, la frontera, por desgracia, para otras cosas sigue existiendo. La frontera física y supervivencia, su mantenimiento con cierre de espacios de libre tránsito, no está justificada por la presencia migratoria, o no puede convertir algo coyuntural en estructural. Y creo que ahí, una vez más, el derecho europeo se impone al de los Estados, pero para eso tiene que llegar el tema al Tribunal de Luxemburgo por la vía de reclamación judicial y ojalá sea así y se haga efectivo, ¿no?